En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y me librará. Oh sí, amado Señor, en esta mañana estamos presentándonos delante de ti hoy como tu iglesia. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y nos acercamos delante de ti con adoraciones, con alabanza, Señor, para exaltarte y para bendecirte, Señor, para decirte, bendito Dios, que hoy nuestros cánticos son solamente para ti, nuestras oraciones, Señor, en gratitud y en alabanza, son hoy proclamadas. Amén. Caminos de Jehová.
esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Oh sí, bendito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú has colocado lluvia abundante sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor. Y dice tu palabra que eres tú el que quita de nosotros todo agotamiento y traes sobre nuestras vidas ese ánimo que necesitamos. Por eso hoy, Señor, alabamos tu presencia, bendecimos tu nombre, damos gracias delante de ti, Señor. Tributamos al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Amén.
que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Oh sí, amado Señor, hoy queremos decirte, Señor, gracias porque eres tú el que trae esa palabra de vida para con tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es tu palabra la luz que necesitamos en medio del camino, Señor. Hoy te pedimos que nos enseñes a través de la vida de tu siervo, el pastor. Oramos para que lo unjas con aceite fresco, para que lo llenes de tu presencia y Él entregue tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, los versos del 1 al 4. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Dice entonces la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos del 1 al 4, en la Nueva Versión Internacional. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, en este pasaje, el autor de la carta a los Hebreos está haciendo una recomendación que siempre será importante para la vida de todo creyente, y es que en la profesión de fe uno no puede menguar, uno no puede aflojar, para que lo entendamos mejor. Siempre nosotros debemos esforzarnos por estar en la profesión de fe, por profesar la fe siempre, en todo momento, en toda circunstancia, independiente de las diferentes variables que en la vida de todo ser humano día tras día se van a presentar. O sea, las circunstancias de la vida no son disculpa para que una persona en un momento dado no haga una correcta profesión de su fe. Por eso dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Cuando se refiere a las cosas que hemos oído y a las cuales les debemos prestar toda la diligencia, se refiere al mensaje del Evangelio. Sí, estoy seguro que cada uno de nosotros profesa en este momento la fe, porque cuando se le predicó el mensaje del Evangelio le prestó atención. Ahora, esa atención prestada en un principio se debe conservar, y como dice el autor de la epístola a los Hebreos, se debe aún mostrar más diligencia,
para oír el mensaje. ¿Qué podemos entender con eso? Primero, por ejemplo, que no podemos perder oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio, de escuchar las predicaciones. Eso debe estar en nosotros, la diligencia para escuchar la palabra predicada, ¿sí? Y no debe ser algo que se vuelva rutinario o cotidiano, porque si se vuelve algo rutinario o cotidiano, fácilmente se le va a perder el gusto por escuchar la palabra de Dios, el interés por escuchar la palabra de Dios. Y la recomendación del autor de Hebreos es que con toda diligencia nosotros busquemos escuchar la palabra de Dios. Ese interés, en lugar de perderse, de diluirse a través de la profesión de fe, se debe hacer cada vez más fuerte. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versos 41 y 42, en la palabra de Dios para todos, dice: el Señor Jesús le respondió: Marta, Marta, estás ocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor y nadie se lo puede quitar. En este pasaje, recordemos, un pasaje muy conocido, muy predicado, se encuentra el Señor Jesús con dos hermanas, con Marta y con María, que lo habían invitado a una cena. Marta pues estaba ocupada, estaba afanada, distraída, todo su interés estaba volcado en ese momento a hacer los arreglos y las disposiciones para que la cena, que la invitación que le habían hecho al Señor Jesús saliera bien. María, sin embargo, como seguramente el Señor se sentó y empezó a hablar, empezó a dar un mensaje, porque como lo hemos visto, el Señor no perdió oportunidad, no escatimó oportunidad para dar sus enseñanzas, para entregar las palabras de vida eterna. María se sentó a sus pies y seguramente, por lo que el Señor dijo, pues el Señor notó en María una gran diligencia, una especial atención en el mensaje que el Señor le estaba dando. Y como vimos en la reunión de fin de año, pudo ver en María la mejor actitud para recibir el mensaje. Y le dice a su hermana Marta, le dice que lo que hizo María fue lo correcto, que lo que hizo María, dedicarse a escuchar el mensaje que el Señor Jesús estaba dando, que eso era lo que se debía hacer en ese momento, ¿sí? Y entonces para nosotros es una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor Jesucristo que le hace el reproche a Marta y le dice: lo realmente importante es escuchar con atención el mensaje. Y le reprocha que Marta esté preocupada y molesta con demasiadas cosas. Y eso en la vida del creyente es muy frecuente. Sí, en muchas ocasiones el creyente, si no tiene bien puesta la brújula, digámoslo así, si en su profesión de fe, si en su hombre interior, si en su intimidad, la brújula que apunte hacia las cosas del reino de los cielos, si la brújula no está orientada hacia la búsqueda del rostro del Señor, de buscar las cosas de arriba donde está Cristo, si la brújula no está puesta en Jesucristo, el cristiano fácilmente se puede extraviar y se puede cargar de muchas molestias, de demasiadas cosas que preocupan, que
agotan, porque se les dedica esfuerzos y que cansan en muchas ocasiones y que a la postre no van a ser de provecho. Tendrán algún provecho para resolver algunas situaciones de nuestra vida natural aquí en la tierra, pero que en cuanto a lo espiritual y a la vida eterna no tienen ningún provecho. Por eso cada uno de nosotros debemos centrarnos y obedecer, y como dice el autor de Hebreos, con toda diligencia sacar el tiempo, hacer las disposiciones necesarias para sentarnos y escuchar el mensaje del Evangelio, que tiene un excelente fruto en nuestra vida presente y en la vida eterna. La palabra de Dios en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17, en la Nueva Versión Internacional, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Sí? Es muy frecuente encontrar a creyentes que están, como se dice, bajitos en su fe, que están viviendo la vida cristiana y en general su vida con un nivel muy bajo de fe, muy mínimo de fe, que no les permite recibir todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas, que no les permite santificarse, limpiarse y ser útiles para el Señor. Eso tiene un origen y generalmente es la pobre disposición para escuchar el mensaje del Evangelio, porque como claramente lo dice aquí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17, la fe es por oír el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos con atención, escuchamos con la actitud de acatamiento, muy importante. ¿A qué me refiero? Cuando nos sentamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios con la disposición de corazón a obedecer lo que Dios nos habla a través de ese mensaje. Cuando eso hacemos, el Espíritu Santo de Dios, que está en la palabra de Dios, llega a nosotros y nos aumenta la fe. Entra en nosotros y hace que nosotros creamos más y creamos mejor. Listo, que nuestra fe sea purificada, podríamos decirlo, que la fe que quede en nosotros efectivamente produzca las certezas, las convicciones que nosotros necesitamos todos los días de nuestra vida para hacer una buena profesión de fe. Que recordemos, la buena profesión de fe es esencial si nosotros queremos recibir todas las dádivas de Dios en el tiempo presente y por supuesto lo más importante en nuestra vida eterna. La profesión de fe la debemos hacer muy bien, muy bien, y es importante reflexionar en cuánto tiempo las personas y cuántos esfuerzos le dedican a otras actividades que hacen parte de la vida natural. Sí, hay actividades de la vida natural que son indispensables, que hay que hacerlas y que hay que hacerlas muy bien. El estudio, el trabajo, lo que tiene que ver con el hogar, con la crianza de los hijos. El Evangelio, la profesión de fe y el Evangelio no quiere decir que se descuide esas áreas, no, como le digo, hay que hacerlas y hacerlas muy bien, ¿sí? Lo importante es no inmiscuirse, no involucrarse y no enredarse en unas actividades que no son indispensables, que nos quitan tiempo, que nos quitan fuerzas, que nos quitan
aún recursos para que muy bien los podríamos invertir, el tiempo, las energías, aún los recursos, los podríamos invertir muy bien en el reino de los cielos. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Y aquí en el pasaje que leímos, como dice en la Nueva Versión Internacional, dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Mire, cuando no se le presta atención, cuando no se le da la importancia debida al mensaje del Evangelio, el creyente facilito pierde el rumbo. Como le mencionaba hace unos instantes, ¿sí? La brújula se pierde, el norte, como dicen, en el creyente se pierde. Miremos por favor lo que dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 3. Dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire esto, lo importante, porque en este verso está mencionando un hecho ciertísimo. ¿A qué me refiero? A que la serpiente en Génesis capítulo 3, o sea, al principio, en los orígenes de todo, con la astucia que tiene la serpiente, con la astucia que tiene el diablo, logró extraviar los sentidos espirituales de Eva. Extraviar, ¿qué quiere decir? Que Eva perdió la orientación, ¿sí? No sabía qué hacer, no sabía qué camino coger, no sabía qué decisiones tomar. Por eso tomó la peor decisión. ¿Cuál fue? Obedecer y seguir el rumbo o el sentido en el cual el diablo la estaba dirigiendo, para que ella desobedezca una orden de Dios que consistía en no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Como nos damos cuenta, el diablo, y hay que recordarlo, es nuestro adversario, y algo que busca el diablo de manera pertinaz, con diligencia, con paciencia, es extraviar nuestros sentidos espirituales, que nosotros, los creyentes, espiritualmente quedemos desorientados. Y algo que evita que el creyente quede desorientado es poner toda diligencia a escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es un antídoto. Utilicemos una palabra que ahora está de moda en todo el mundo, es una vacuna. Cuando nosotros ponemos toda diligencia en escuchar el mensaje del Evangelio, estamos recibiendo una vacuna 100% efectiva para evitar que nuestros sentidos espirituales, para evitar que nuestra orientación sea extraviada. Y entonces vamos a tener muy bien nuestra orientación, sabemos lo que tenemos que hacer, en qué momento tenemos que hacerlo, sabemos lo que no debemos hacer, lo que no nos conviene hacer y no lo hacemos, y tenemos nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, en las cosas de arriba, buscando por sobre todo el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque estamos bien orientados, y el diablo va a insistir para que nosotros le prestemos atención a su mensaje. Póngale cuidado, cuando le quitamos la atención al mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quedamos a expensas del mensaje que el diablo nos quiera dar. Mientras estemos concentrados con toda diligencia, escuchando, buscando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el diablo puede hablar de diversas maneras, pero nosotros estamos
concentrados. Listo, nuestros oídos están cerrados a la voz del diablo, a sus ofrecimientos, propuestas, y estamos completamente dedicados a escuchar las palabras de vida eterna. Mire, por favor, miremos en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, verso 10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Este verso, aunque está hablando de algo específico, que es el amor al dinero, es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos dice que el amor al dinero hace que quien tenga esa situación termine extraviado y atravesado por muchos dolores y sufrimientos. Atormentado, dice, por muchos dolores. Entonces, si eso sucede con el dinero, si eso sucede con el amor al dinero, que las personas terminan extraviadas, desorientadas y traspasadas por muchos dolores, eso mismo sucede cuando el amor y la orientación y los esfuerzos y la dedicación se pone en cualquier otra actividad. Una actividad, una entrega nuestra, un esfuerzo nuestro diferente al legítimo, al aprobado por Dios, al verdadero, ¿qué más podemos decir? Al certero. Porque nuestro esfuerzo legítimo, verdadero, certero en este tiempo, mientras estamos en este peregrinaje aquí en la tierra, debe ser buscar las cosas del reino, debe ser buscar incrementar nuestra fe, debe ser mejorar permanentemente en la práctica de nuestra fe. Cuando eso se pierde y todo ese esfuerzo, esas energías se ponen en otras actividades, cualquiera que sea, la persona va a ser traspasada por muchos dolores. Aquí lo dice claramente: el que se dedica a buscar el dinero, que tiene amor por el dinero, idolatría por el dinero, va a terminar extraviado de la fe. Lo hemos visto muchísimo, mucho se ve. ¿Y sabe por qué se ve tanto? Porque la fe es muy efectiva, la fe prospera a las personas. ¿Cuántos casos en toda la iglesia, en todos los tiempos, se han visto en la iglesia de personas que llegan arruinadas a los pies del Señor Jesucristo desde el punto de vista económico, y el Señor les libera, les sana, les prospera, y después se apartan en pos de lo que Dios les dio como una dádiva, como una bendición, el dinero, y ya piensan que es por su propio esfuerzo, por su sabiduría, por su prudencia, en fin. Y eso se lo ha visto y se lo verá lamentable, muy lamentable. Así es con el dinero y así es con todas las actividades que distraigan. Uno en la vida no puede permitir, en la vida de fe no puede permitir que otras actividades lo distraigan. Personalmente yo lo tengo eso muy claro. Por eso ustedes nos pueden ver, a nosotros no nos metemos en nada diferente, ni siquiera en estudios. El único estudio es el de la palabra de Dios. El estudio que hacemos es recibir, o la capacitación a la cual le prestamos toda nuestra entrega y nuestra dedicación es a las capacitaciones que recibimos a través del ministerio apostólico. No más. No más, porque no queremos distracciones, porque eso se puede prestar y muy fácilmente para que cualquiera de nosotros
termina enredado. Y con mis hijas es lo mismo, yo no busco es lo que les compete en este momento a ellas. Su capacitación en el estudio y su servicio y su dedicación a Dios ante todo. Y antes que el servicio a Dios está la comunión con el Evangelio y con el Espíritu Santo de Dios, porque no se trata solamente de servir por servir. Eso debemos tenerlo muy claro. ¿Sí? ¿Por qué hago tanto énfasis en estas cosas? O la palabra las hace mejor. Porque no podemos descuidar una salvación tan grande. Definitivamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, solo Él la pudo haber hecho por nosotros. Yo en mis tiempos de oración, de comunión con el Señor, reflexiono muchísimo en eso y le digo, le expreso y le doy toda la gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo, por esa salvación tan extraordinaria. En muchas ocasiones, en la oración, sobre todo al principio, cuando me pongo a cuentas con el Señor, yo llego a una conclusión y es que no soy digno, no me merezco, que si algo me merezco es la muerte, por el pecado que está en mis miembros, por las debilidades, porque así dice la Escritura, que en nuestros miembros mora el pecado. Sí, lo único que veo de lo que me siento merecedor es de la muerte por causa del pecado. Pero vemos esa obra maravillosa, extraordinaria del Señor Jesucristo, obra que evita nuestra muerte como consecuencia del pecado. Y sí vemos cómo Él se entregó a la muerte por cada uno de nosotros. Eso es una salvación grandísima, es exclusiva. Nadie más la puede hacer por nosotros. Ninguna otra entrega sacrificial a muerte tiene el efecto que tiene la entrega del Señor Jesucristo. Alguien puede decir, bueno, pues que se entregue mi mamá porque pues el amor de madre es el más verdadero. ¿Sí? No sirve porque no reúne las condiciones. O una madre dirá, yo me entrego por los pecados de mi hijo para saldar la cuenta de pecados de mi hijo, yo soy capaz de hacerme crucificar. Sí, buena la intención, el sentimiento, pero no sirve, recordemos, no es el linaje, en los seres humanos no está el linaje necesario para apaciguar la justa ira de Dios a través del sacrificio de la muerte. Ese linaje está solamente en el Señor Jesucristo, por cuanto Él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces no podemos nosotros descuidar una salvación tan grande. Por eso dice en la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mire ese mensaje del Espíritu Santo de Dios. Dice que no nos descuidemos, todo lo contrario, que nos ocupemos, que le dediquemos tiempo a cuidar la salvación que el Señor Jesucristo nos ha entregado. Hay que dedicarse. Cuando yo entro en el lugar secreto, como dice la Escritura, a orar, a adorar, a agradecerle, a buscar el rostro del Señor Jesucristo, me estoy ocupando en la salvación, en mi salvación. Cuando yo me siento a estudiar, a leer, a reflexionar, a meditar en la palabra de Dios, me estoy ocupando en mi salvación personalmente. Cuando estoy preparando un mensaje, cuando estoy dando un mensaje,
me estoy ocupando en mi salvación, cuando comparto el Evangelio, cuando ustedes lo comparten, cuando llevan el mensaje del Evangelio a otras almas, se están ocupando en su salvación. Cuando nos disponemos a congregarnos como iglesia, nos estamos ocupando en nuestra salvación, y le podría mencionar muchas actividades que tienen que ver justamente con eso, con ocuparnos en nuestra salvación. ¿Listo? Algo supremamente importante para todo creyente. Dice en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 4, versos 13 al 16, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Mire lo que dice, que nos ocupemos en la lectura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y eso lo podemos asumir para nosotros, recibir para nosotros, ocuparnos en la lectura. Y en esto quiero que pongamos mucha atención. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. ¿A qué se refiere? A la unción del Espíritu Santo. Unción que aquí el autor de esta carta, que es el apóstol Pablo, dice que la unción del Espíritu Santo le fue transmitida a Timoteo a través de la imposición de manos del presbiterio, a través de la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, entre ellos, por supuesto, el apóstol Pablo, que dice que no descuide esa unción. Mire, uno no puede ni descuidar el mensaje que no permanentemente recibimos del Evangelio. Tampoco nos podemos descuidar, dice aquí, de la unción que hemos recibido del Espíritu Santo. Esa unción hay que cuidarla, esa unción hay que incrementarla. ¿Cómo lo hacemos? A través de la búsqueda del Espíritu Santo de Dios, permanentemente buscando al Espíritu Santo de Dios. La oración en lenguas, por favor, muy importante, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice claramente que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En la mayoría de las ocasiones, nuestras oraciones con el entendimiento son insuficientes. Por eso es que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos da esa arma, esa herramienta, esa llave, la pone en nosotros, para que a través de la oración, de la intercesión que el Espíritu Santo de Dios hace a través de nosotros, la oración nuestra sea 100% efectiva. Sí, recordemos, cuando alguien está orando en lenguas, es el Espíritu Santo el que está orando por él, diciéndole al Señor Jesús las cosas convenientes, pertinentes, urgentes para la vida del creyente. Y no solamente para la vida del creyente, sino para su familia, para la iglesia. Mire, cuando nosotros nos prestamos, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo de Dios por medio de la oración en lenguas, uno ni sabe siquiera. Y así dice la Escritura, el entendimiento queda sin beneficio, digámoslo así. Nuestro entendimiento no alcanza a dimensionar todos los motivos por los cuales el Espíritu Santo de Dios está orando
a través de nosotros. Eso es una gran bendición. No descuide la unción, no descuidemos la oración en lenguas espirituales, que, se lo digo clara y sencillamente, trae todos los beneficios para el creyente, todos. Por eso el apóstol Pablo decía que él oraba en lenguas más que la oración con la razón, con el entendimiento. Él se ocupaba más en la oración en lenguas que en la oración con el entendimiento. ¿Listo? Entonces, tengamos eso muy en cuenta y sigamos el ejemplo del apóstol Pablo y la recomendación del Espíritu Santo. Dice en la parte final, dice que el mensaje que hemos oído, dice, primero, dice aquí claramente, dice, fue anunciado primeramente por el Señor Jesús. Sí, nosotros no estamos siguiendo ningún mensaje de hombres, ninguna doctrina humana. No, el mensaje que debemos recibir, el mensaje que debemos entregar es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que lo encontramos en cada uno de los 4 evangelios, complementándose, enfatizando, para que nosotros tengamos el mejor entendimiento con respecto a la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, para que nosotros podamos entender y dimensionar mejor cada vez todos los beneficios de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el mensaje primeramente fue entregado por el Señor Jesucristo, fue ratificado por los apóstoles y fue testificado por el Espíritu Santo de Dios, y es testificado y será testificado ahora en nuestras vidas, es testificado por el Espíritu Santo de Dios a través de las señales, los milagros, los prodigios, las diversas ministraciones del Espíritu Santo, las diversas entregas que el Espíritu Santo de Dios hace a nuestras vidas. Todo eso ratifica las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Todo eso ratifica la fidelidad del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al cual, como lo mencionamos inicialmente, debemos dedicarnos con toda diligencia. Ahí están las predicaciones, gracias a Dios, en YouTube. Todas las predicaciones de nuestro apóstol, por lo menos desde hace 3 o 4 años, están ahí en YouTube disponibles. Hay que escucharlas. ¿Sí? En días pasados les envié al grupo una predicación que me parece trascendental, de vital importancia para la iglesia, que tiene que ver con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, no hay disculpa, por favor, en este 2021, nuestros mejores deseos, anhelos para cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga, que el Señor los fortalezca, que el Señor los favorezca, los llene de su gracia, a ustedes, a sus familias, sus trabajos. Tenemos una gran expectativa por lo que Dios va a hacer en este tiempo de reapertura, de restauración, en estos tiempos finales, porque hoy la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Por eso no podemos perder el rumbo, no podemos perder la diligencia. Como les decía, nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes, toda la bendición de Dios
sobre su vida. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Ponemos estos diezmos, estos tributos, estas ofrendas de tus hijos. Que seas tú bendiciendo rica y abundantemente, rica y poderosamente a cada uno de tus hijos, a cada uno de quienes presentan sus tributos delante de tu altar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor Jesucristo, nos humillamos delante de ti en exaltación, en adoración de tu nombre. Reconocemos, Jesucristo, que tu nombre es nombre sobre todo nombre. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo, tú eres nuestra redención, Señor Jesucristo. Gracias por tu obra a nuestro favor, gracias por tu sangre preciosa, gracias por tu Espíritu que mora en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo. Permítenos cada día poner toda diligencia para buscar tu palabra, para recibir tu palabra, para poner por obra tu palabra, Señor, en los días que nos restan de este peregrinaje, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, vivifícanos. Toca los espíritus, Espíritu de Cristo, toca cada espíritu, disponte a recibir el toque, la ministración del Espíritu Santo. Invita en este momento al Espíritu Santo a que te llene, invoca al Espíritu de Jesucristo para que ponga aceite en tu vaso espiritual, para que ponga fuego dentro de tu vaso. Exprésale, dile al Espíritu Santo que tú quieres recibir de Él, que tú quieres estar en comunión, quieres estar en su presencia permanentemente. Dale gracias al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados, porque el Espíritu Santo de Dios es el anticipo de lo que nosotros hemos de recibir más adelante. El don del Espíritu Santo testifica de todo lo que recibiremos más adelante en nuestra vida eterna. Y todo lo que recibimos del Espíritu Santo de Dios es bueno, es agradable, es conveniente para nuestras vidas. Por eso te invocamos, Espíritu de Cristo, en esta mañana, Señor. Vivifícanos más, fortalécenos, Señor. Fortalece a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, donde quiera que se encuentren, fortaléceles. Donde llegue este mensaje, fortalécelos con las palabras de vida eterna que solamente podemos recibir de ti, Señor. En esta mañana hacemos una intercesión muy especial por nuestros apóstoles Álvaro, Ruth, su familia. Todo este ministerio apostólico lo ponemos en tus manos, a nuestras autoridades, el señor presidente, el gobernador, el alcalde, las Fuerzas Armadas. Oramos para que tú les guardes y les protejas por la paz de tu pueblo amado. Israel, Señor, guarda Israel, por favor, guarda Israel de todos sus enemigos. Todos los que buscan el mal para tu pueblo Israel sean a una confundidos, Señor, y que tú mantengas la victoria y la paz para tu pueblo amado, Señor. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.